Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a esta nueva charla que hemos titulado El estrés y su impacto en la salud. Pues me da mucho gusto estar aquí como cada viernes y bueno, pues vamos a esperar a que se conecten algunas personas más y pues muchas gracias por acompañarnos cada viernes aquí. Les agradezco mucho y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y espero que esta charla sea de utilidad para todos ustedes. Ojalá que si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, nos las hagan saber para que podamos contestarles hasta donde podamos sus dudas y sus preguntas. Pues vamos a esperar un ratito más. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Caro, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mucho gusto en que estén aquí y ojalá que esta charla sea de su agrado. Muchísimas gracias. Esperamos un ratito más y ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mariana, Justina Mariana, ¿qué tal? Saludos, te mandamos un abrazote. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo hasta Chilpancingo. Buenas tardes, José Cancino. Un abrazo. ¿Qué tal? Un abrazo hasta el sureste. Qué gusto saludarte. Miguel, un abrazote. Anabela Gómez desde Poza Rica. Qué gusto que estén aquí. Pues yo creo que vamos a comenzar. Bueno, pues ahora les presento al doctor Miguel Ángel García Estrada. Hola, Paoli, buenas tardes, listos, aquí estamos. Un abrazo. Pues él es médico psiquiatra, él estudió medicina en la Universidad La Salle y estudió la especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí me acompaña para que hablemos una vez más acerca del estrés y su impacto en la salud. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y podemos decir que el estrés es un conjunto de procesos y de respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante una demanda de adaptación que es mayor a lo habitual para nosotros. Todos nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos a las situaciones demandantes, difíciles. El ser humano tiene esa característica y creo que esa es una de las cosas que ha permitido su evolución y su desarrollo, que no solamente es un ser que es capaz de adaptarse, sino además que es capaz de transformar su entorno para que en él pueda habitar. Pero cuando estas demandas sobrepasan sus capacidades de adaptación, o por lo menos, porque ese es otro de los aspectos, o por lo menos él o ella lo advierten como mucho mayor a su capacidad de adaptación, entonces, y siente que es una amenaza o un peligro para su integridad física, psicológica, entonces, bueno, pues se da este fenómeno del estrés. Por esa razón, el estrés puede ser objetivo o subjetivo y puede ser la amenaza aguda o crónica. Y bien, el estrés no es patológico en sí mismo, porque de hecho, los seres vivos necesitan de ese impulso para poder sobrevivir. Y de manera especial el ser humano, que es un ser que se impulsa. Entonces, el estrés hasta cierto punto es necesario
para que el ser humano haga ese impulso. Y por eso Levin dice que es difícil vivir sin estrés, pero es imposible vivir sin él. Todo el tiempo vivimos, aunque sea en pequeñas dosis, ciertas dosis de estrés. Y nosotros tenemos, les decía hace un ratito, procesos activos y adaptativos en los cuales nosotros vamos respondiendo a esa situación y creamos un equilibrio para nuestra supervivencia. Ahora, ¿pero qué es lo que hace que eso sea una carga que nos rebasa? Bueno, pues la primera cosa es que haya una frecuencia a la exposición del estrés que nos rebase, que estemos constantemente en situaciones estresantes. También que tengamos una inhabilidad para habituarnos a los desafíos continuos y repetidos. También con que no sepamos cómo dar una respuesta efectiva a esas demandas o que hayamos fracasado en nuestra manera de responder a los desafíos de una manera constante y entonces esto provoca un agotamiento en el ser humano. Y bueno, pues con esta pequeña introducción los dejo con Miguel Ángel y él que conoce mucho más de estos procesos que tienen que ver con el estrés, pues él les termina de explicar. Antes que los deje con él, quisiera dar algunos saludos a Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río, Pilar Aguilar, un abrazote, a Sid Novi Educit, desde Coatza, un abrazo, Betty Rangel, Elenita Rosa Solís, Dalia Larco, Ángel Gabriel Rosaldo hasta Poza Rica, Alfredo hasta Córdoba, Veracruz, pues les mandamos un abrazo. Y ahora sí, los dejo con Miguel. Pues muchísimas gracias, doctora Kena. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que están el día de hoy en su tarde de viernes escuchándonos. El objetivo de esta plática es pues platicar un poquito acerca de el estrés. Cuando me invitó la doctora Kena, me dio mucho gusto porque los profesionales de salud mental estamos muy acostumbrados a ver el estrés en tanto una entidad mental, en tanto una entidad psicológica. Sin embargo, es importante recordar que esta entidad tiene implicaciones a nivel físico, a nivel corporal, y son implicaciones que desafortunadamente pasan desapercibidas en la mayoría de los casos. Justo hace un momento, la doctora Kena les hablaba de lo que son los estresores y de lo que es el estrés, y que el estrés no siempre es algo patológico, sino que consiste en una respuesta natural de nuestro organismo cuando se siente amenazado, con el fin de adecuar todas las características internas de nuestro cuerpo para que nosotros nos podamos o bien defender, o bien podamos emprender la huida, o bien nos podamos paralizar y podamos protegernos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Porque afortunadamente nuestro cuerpo es muy sabio. Cuando nuestro cuerpo detecta este estrés, ya sea que lo detecte de manera sana o de manera patológica, el cuerpo emprende una serie de reacciones bioquímicas, sobre todo en nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una red de procesos, de sistemas, de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para poder defender a nuestro organismo de todos los invasores externos. Es decir, si yo, por ejemplo, en estos momentos me enfermo de gripa y un virus, esperemos que no sea coronavirus, entra a mi cuerpo, mi sistema inmunológico va a empezar a trabajar para neutralizarlo, ¿sí? Y entonces, para activar el sistema inmunológico y poder hacerle frente a estas amenazas, se tiene que llevar a cabo algo que se conoce como respuesta inflamatoria. ¿Qué es la respuesta inflamatoria? Es una serie de procesos que llevan a cabo algunas células de nuestro cuerpo para expresar algunas sustancias proinflamatorias, es decir, sustancias que activan a las células de defensa, sustancias
que al ser detectadas por una célula de defensa, esta célula se activa y esto permite que las células de defensa renueven los tejidos de nuestro cuerpo o neutralicen los agentes externos. Por ejemplo, si yo en este momento estoy haciendo mucho ejercicio, mis células van a detectar que hay un aumento en la cantidad de estrés en mis células musculares. Va a haber una mayor demanda de energía. Entonces van a activar una cascada inflamatoria para que mis células degraden todas mis células musculares que ya no sirven y que con esa degradación se puedan formar nuevas células musculares. Entonces, algo que ustedes están viendo es que la respuesta inflamatoria necesariamente se activa en condiciones de estrés, que entendido bioquímicamente, el estrés es un estado de homeostasis que se ve amenazada, es decir, es un estado de equilibrio que se amenaza por un agente fisiológico, ambiental o psicológico. Es decir, un evento que supone daño y que supone un aumento en el gasto energético para activar el sistema inmune y recuperar esa homeostasis. Ahora, cuando nosotros tenemos mucho estrés, podemos llegar a desarrollar lo que se conoce como un trastorno de ansiedad. Cuando tenemos estrés de manera única y de manera adecuada, es decir, a un nivel que va de acuerdo con el nivel de amenaza que estamos experimentando o de la situación que estamos experimentando, se activa esta cascada inflamatoria. Pero cuando este nivel de activación de estrés es mucho mayor o se mantiene durante mucho más tiempo, se hace patológico. Y entonces el estrés empieza a afectarnos por medio de dos grandes vías. La primera es el sistema nervioso simpático y la segunda es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces les voy a explicar básicamente qué es lo que pasa con el estrés en cada una de estas. El sistema nervioso simpático es una parte de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso que permite regular todas aquellas actividades que son independientes de nuestra voluntad. Esto quiere decir los latidos de nuestro corazón, la respiración, nuestra digestión, nuestras funciones glandulares, etcétera. Todo eso lo regula el sistema nervioso simpático, ¿no? Y el eje hipotálamo hipófisis adrenal es un eje glandular. Esto quiere decir, fíjense, el sistema nervioso simpático se activa principalmente con neurotransmisores, que son biomoléculas que se sintetizan en el cerebro y actúan ahí mismo, actúan localmente, actúan donde está la neurona. Sin embargo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal es un eje endocrino en el cual se producen una serie de hormonas, sobre todo la hormona estimulante de corticotropina y el cortisol, que actúan a distancia, es decir, se producen en el cerebro, pero actúan en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ambos sistemas se activan y permiten la liberación de todas estas sustancias que son los neurotransmisores y las hormonas, permitimos que nuestro cuerpo proteja que se proteja a sí mismo del estrés, ¿no? Y que entonces recupere el equilibrio. Vamos con este primer sistema, que es el sistema nervioso simpático. Como les dije, está afectado por la producción de neurotransmisores. Los principales son la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El estrés lo que hace es que produce una liberación aguda de adrenalina, una liberación muy importante, y esto permite que aumente nuestra frecuencia cardíaca, aumente nuestra presión arterial y que aumente la oxigenación general de nuestros tejidos. ¿Esto por qué? Cuando nuestras células tienen que desempeñar mucho trabajo, necesitan energía. Y si tenemos por aquí algún colega que sea médico o si recuerdan aquellas clases de la prepa donde nos enseñaron el ciclo de Krebs, recordaremos que para poder producir ATP, que es la energía, necesitamos oxígeno. Entonces, es por eso que el estrés libera noradrenalina. Sin embargo, ¿qué creen? Cuando liberamos adrenalina, activamos esta respuesta inflamatoria. Vamos a activar a las células de defensa para que empiecen a trabajar.
Entonces, como les decía, si yo estoy corriendo, por ejemplo, está bien que yo active mis células de defensa para renovar mis células musculares. Sin embargo, si yo no estoy teniendo un trabajo y simplemente estoy experimentando niveles patológicos de ansiedad, no es muy bueno que yo active esta respuesta inflamatoria por cuestiones que más adelante vamos a ver. Entonces, es así como el estrés activa la respuesta inflamatoria por medio del sistema nervioso simpático. Ahora, vamos con la segunda vía de afección, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Bueno, les cuento. En nuestro hipotálamo segregamos una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a condicionar la liberación de otra hormona que se llama cortisol, que va a estimular unas glándulas que tenemos encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Cuando esta cascada llega a las glándulas suprarrenales liberan algo que se llaman glucocorticoides. Entonces, estoy muy seguro que la mayoría de los que nos están escuchando en algún momento han oído hablar de esto de los esteroides, tanto como son moléculas que ingieren algunas personas que hacen actividad física para tener más músculo, como son moléculas que utilizamos en medicina para evitar la inflamación. Bueno, los glucocorticoides son moléculas naturales que tienen propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias, es decir, bajan la actividad de nuestro sistema inmunológico y bajan la cascada inflamatoria que produce nuestro sistema inmunológico, es decir, estas moléculas o sustancias proinflamatorias que pueden ser citocinas o interleucinas, etcétera, que van a activar a las células de defensa. ¿Sale? Bueno. Me dicen que se fue el audio. A ver si Caray. nos platican si ya está el audio. A ver. Por favor. Mientras saludo a Eunice Domínguez, un abrazote hasta Querétaro. Anita Escobar, un abrazo hasta Toluca. Ale Cárdenas, Catalina García Jiménez también en Toluca. Miguel Quesada, oye, qué lindos comentarios, muchas gracias. Magdalena Judith, un abrazo hasta Pachuca. Justina Mariana, A ver, ¿ahí se Magdalena Judith, dice, no se escucha muy bien. No, todavía no. ¿A mí me escuchan? ¿O tampoco se escucha? Sí, ya se escucha. A ver, vamos a escuchar. A ver, Miguel, si quisieras A hablar, a ver, ver claro si. que sí. Pues me dicen Solo por fue acá un que sí se momentito. escucha, ok. Bueno, vamos a continuar. Esperemos que ya no nos falle el internet. Muy bien. Pues bueno, entonces les comentaba que cuando el estrés libera la hormona liberadora de corticotropina, produce la liberación de glucocorticoides que van a bajar la actividad del sistema inmune y van a reducir la cascada inflamatoria, ¿sí? Van a reducir la liberación de citocinas que favorecen la inflamación y van a aumentar la expresión de citocinas que inhiben la inflamación, ¿no? Entonces, de manera basal, los glucocorticoides funcionan en nuestro cuerpo en un perfecto equilibrio. Sin embargo, cuando tenemos estrés de manera patológica, se van a liberar de manera constante y de manera intensa. Se van a liberar mucho los glucocorticoides y esto va a condicionar que disminuya la sensibilidad periférica del cuerpo hacia los mismos. Esto quiere decir que el cuerpo ya no va a reaccionar con la misma intensidad a los glucocorticoides. Entonces, si tenemos estrés crónico y estrés patológico, nuestros glucocorticoides van a ser menos eficientes y nuestro cuerpo va a tener elevados niveles de inflamación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el estrés es un factor de riesgo en el 75 al 90% de todas las enfermedades, todas las que existen. En casi todas el estrés es un factor de riesgo común.
Pero sobre todo hay 5 grandes grupos donde el estrés es un factor de riesgo para tener enfermedad y son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, la psicosis, las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Bueno, vamos a hablar muy brevemente de estos 5 grupos. Vamos a empezar hablando de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, recordemos que el estrés libera noradrenalina y libera adrenalina. Como les comentaba, cuando se liberan estos neurotransmisores, aumentan la tensión arterial con el fin de prepararnos para la huida, para la pelea, ¿no? Sin embargo, cuando se libera de manera crónica y sostenida o muy intensa, estas liberaciones de noradrenalina van a promover que aumente la rigidez en la pared de las arteriolas y de las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hasta nuestros tejidos, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque tener arteriolas rígidas, poco flexibles, condiciona esta enfermedad que se llama hipertensión. Sin embargo, no termina aquí. La noradrenalina por sí solita, este neurotransmisor, condiciona que se liberen 2 factores inflamatorios llamados interleucina 6 y CRP. Estos factores inflamatorios son moléculas que promueven al estar en la sangre que los ácidos grasos se peguen y con esto se genere esta enfermedad que se llama aterosclerosis, que es placas de grasa dentro de la sangre. Y esto puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas placas de grasa dentro de la sangre, corremos el riesgo de tener un infarto, una tromboembolia pulmonar o un evento vascular cerebral. Entonces es muy importante detectar el estrés porque el estrés puede condicionar todo esto. Siguiendo con esta plática, vienen ahora las enfermedades metabólicas. Fíjense que cuando estamos estresados, cuando el cuerpo se siente amenazado, el cerebro no le gusta estar así. Entonces lo que hace es que empieza a buscar alimentos que promuevan la liberación de endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Son sustancias cerebrales que favorecen el placer, que favorecen la sensación de alegría. Y también el cerebro busca alimentos ricos en energía, sobre todo carbohidratos y ácidos grasos. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, me necesito sentir bien, pero además necesito tener energía para poderme defender, ¿no? Y esto condiciona que nuestro páncreas, que es un órgano que tenemos acá en el abdomen, empiece a sufrir porque nuestro cerebro conductualmente nos lleva a comer más azúcar. Y cuando estamos metiendo azúcar, el páncreas tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para sacar insulina, que es una hormona que permite que la glucosa entre a nuestras células. Y el páncreas se va fatigando y se va cansando y poco a poquito sus células empiezan a morir. Y entonces es cuando aparece esta enfermedad tan común que se llama diabetes, pero que desafortunadamente es tan agresiva que mucha gente pues llega a perder incluso alguna parte de su cuerpo por esta enfermedad, ¿no? No solo eso, el hecho de comer alimentos ricos en energía como carbohidratos o ácidos grasos condiciona que con el tiempo estos ácidos grasos no se procesen de manera adecuada y que acumulemos más grasa tanto en nuestro cuerpo y en nuestra sangre. Entonces, si recordamos lo anterior con enfermedades cardiovasculares, cuando acumulamos más ácidos grasos, corremos más riesgo de tener una placa de ateroma, una placa de grasa en la sangre, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante detectar el estrés a tiempo. De ahí viene la psicosis. Y aquí pues me gustaría platicarles un poquito de cuáles son las últimas hipótesis sobre la fisiopatología de la psicosis. Entonces les platico. La psicosis surge, sobre todo la psicosis a nivel primario, es decir, las que no se deben a un medicamento o alguna droga, por ejemplo, surgen por un desequilibrio en 3 neurotransmisores principales: dopamina, ácido gamma aminobutírico y glutamato.
La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de procesar las funciones mentales superiores, que son las que están en el lóbulo frontal. El ácido gamma aminobutírico y el glutamato son dos neurotransmisores que son casi antagónicos. Hagan de cuenta que el glutamato es el que les dice a todas las funciones cerebrales que se activen y a todas las células que empiecen a trabajar. Pero GABA es el que les dice no trabajen, descansen. Bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo de la psicosis? Bueno, lo que ocurre es que hay unas células, hay unas neuronas, sobre todo en el hipocampo y en el cuerpo estriado, que se van proyectando hacia otras áreas del cerebro, sobre todo el núcleo accumbens y la corteza cerebral, que proyectan dopamina y que mandan dopamina a estas áreas. Lo que se ha visto en la psicosis es que las personas que padecen algún trastorno psicótico primario aumenta la cantidad de dopamina que se proyecta hacia estas áreas del cerebro. ¿Por qué ocurre este aumento de dopamina? Bueno, algo que estamos viendo es que hay otras neuronas que se llaman interneuronas, que están entre esas neuronas que envían dopamina, que dejan de funcionar adecuadamente. ¿Qué son las interneuronas? Imagínense ustedes que son neuronas que regulan el funcionamiento de las neuronas que mandan la dopamina. Entonces son neuronas que o bien les dicen actívate y manda más dopamina, o bien les dicen no te actives y no mandes tanta dopamina. Bueno, hay unas neuronas, hay unas interneuronas que liberan ácido gamma aminobutírico, que como recordarán es el neurotransmisor relajador por excelencia. Entonces, estas interneuronas se encargan de relajar a las neuronas dopaminérgicas para que no manden tanta dopamina. ¿Cómo es que funcionan estas interneuronas? Bueno, el cerebro es muy sabio, entonces el cerebro les dijo a las neuronas que liberan GABA, tú te vas a activar cuando detectes demasiado glutamato afuera de ti. ¿Para qué? Para que el cerebro no entre en un estado de estrés y en un estado de aumento de actividad desmedida. Y por tanto, a las células glutamatérgicas les dijo, tú te vas a activar cuando haya demasiado GABA, ¿no? Entonces, mutuamente se van compensando estas neuronas. Bueno, las neuronas GABAérgicas, las que inhiben el funcionamiento de las neuronas de dopamina, tienen un receptor que se llama NMDA. Este receptor está en su superficie, está en su membrana y se encarga de detectar los niveles de glutamato. Sin embargo, algo que hemos visto es que la respuesta inflamatoria está aumentada en estos pacientes que tienen psicosis y destruye este receptor NMDA. Y por tanto, aunque haya niveles adecuados de glutamato afuera, la neurona GABAérgica no lo percibe y no inhibe a la neurona que proyecta dopamina y por tanto aumenta la cantidad de dopamina que se proyecta. Entonces, esto es bien importante porque vivimos en una sociedad donde por lo menos la mitad de las personas tienen algún antecedente heredofamiliar de algún tipo de enfermedad psicótica. Entonces, es muy importante porque exponer a una persona con esos antecedentes genéticos a un estado proinflamatorio tan importante puede condicionar que se exprese una enfermedad como la psicosis primaria. De ahí, bueno, tenemos a las enfermedades neurodegenerativas. En este caso, el estrés aumenta la activación de unas células que se llaman microglia. La microglia son células que se encuentran alrededor de las neuronas y que se encargan de renovar las cubiertas de grasa que permiten que las neuronas funcionen mejor. La neurona necesita estar cubierta de grasa para poder transmitir eléctricamente sus impulsos y sus neurotransmisores. Entonces, el estrés hace que se activen más estas células, pero sin embargo, al activar estas células, va a aumentar la activación de monocitos y macrófagos alrededor de ellas, los cuales se las van a terminar por comer y eso va a condicionar que haya menos grasita alrededor de las neuronas y que por tanto las neuronas dejen de funcionar adecuadamente y que eventualmente la capa externa de nuestro cerebro, que es la corteza, se vaya adelgazando. Y esto de pie a que ocurra un trastorno demencial, por ejemplo.
Y de ahí nos vamos finalmente al cáncer, que es el último grupo de enfermedades más frecuentemente afectadas por el estrés, no las únicas. Más adelante la doctora Ken nos hablará de unas cuantas más. Pero bueno, vamos a hablar del cáncer. Primero hay que conocer un poquito por qué se da el cáncer y qué es el cáncer. El cáncer es un crecimiento desmedido y desproporcionado de un grupo de células de nuestro cuerpo, ¿sí? No necesariamente constituye un tumor nada más, sino es una cantidad de células que empieza a multiplicarse de manera desmedida o a crecer a un tamaño mayor a lo normal. ¿Cómo es que nosotros o la mayoría de las personas no tiene cáncer? Bueno, todas nuestras células en su núcleo tienen información genética para saber cuántas veces deben de dividirse, cuántas veces deben de llevar a cabo sus funciones y tienen información genética de cuándo deben morir. A esta información genética de cuándo deben morir le vamos a llamar genes proapoptóticos, es decir, genes que favorecen la muerte celular programada. Esto es la apoptosis, ¿sí? Bueno, entonces, nuestras células nacen, bueno, surgen, crecen, se reproducen gracias a los genes que permiten su crecimiento y se mueren cuando se expresan los genes proapoptóticos. ¿Por qué es importante que nuestras células se mueran? En primer lugar, porque nosotros vivimos en constante crecimiento y en constante renovación. Mientras unas células se mueren, otras células están naciendo. Ajá. Entonces, el hecho de que ninguna célula se muera haría que creciéramos de manera desproporcionada y entonces eso aumentaría nuestros requerimientos vitales. Entonces, por eso que es importante que unas de nuestras células mueran. Por otra razón, también es importante. Cada que nuestras células se dividen y dan origen a nuevas células, nuestras células dividen su material genético y lo dividen en dos partes exactamente iguales. Sin embargo, a veces en esos procesos de división, la célula llega a cometer errores y entonces duplica mal algunas partes del material genético que muchas veces no le condicionan problemas a la célula. Sin embargo, si tomamos una célula que ya se replicó muchísimas veces, esa célula es más probable que tenga alteraciones genéticas. Y si esa célula se perpetúa, después podemos transmitir esas alteraciones genéticas. Entonces, es por eso que es importante que las células mueran. ¿Qué pasa entonces con el estrés? El estrés induce la transcripción genética de estos genes de crecimiento celular. El estrés activa estos genes y la célula se empieza a multiplicar. Y lo peor, el estrés inhibe la expresión de los genes que matan a la célula cuando la célula debe morir. Entonces, lo que tenemos es que altos niveles de estrés induce la expresión de estos genes y condiciona células que tienen la orden de crecer desmedidamente y de nunca morir. Entonces, básicamente es así la fisiopatología de cómo el estrés puede afectar a todas estas enfermedades. Entonces, creo que detectar a tiempo el estrés no es nada más para sentirnos mejor. Hace algunos días, un paciente me refirió a un amigo de él. Me dijo, oye, por favor, quisiera que atendieras a mi amigo porque tiene un problema de ansiedad. Me dijo, yo le quiero pagar la consulta. Y cuando llega su amigo me dijo, doctor, no estoy seguro de querer tomar medicamentos. Vimos que sí tenía un trastorno de pánico. Me dijo, porque realmente, pues, no me afecta tanto. Me dijo, he tenido este pánico pues una vez cada 3 semanas. Cuando me da así me tengo que ir a mi casa, no puedo trabajar, pero al día siguiente puedo seguir trabajando. Entonces, pues creo que no vale la pena que yo medique mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo le hablé de esto precisamente. Le dije, bueno, a lo mejor solo te afecta una vez a la semana, pero ¿qué crees? Los trastornos de ansiedad, si no se tratan, tienden a ser recidivantes, es decir, a regresar, tienden a presentarse con más frecuencia y con más intensidad. ¿Y qué crees? Un trastorno de ansiedad activa la vía inflamatoria de tu cuerpo y te puede condicionar enfermedades a largo plazo.
Y entonces me dijo, no, pues aún así no estoy de acuerdo, yo respeté eso, pero a las 2 semanas me habló y me dijo, volví a tener otro ataque de pánico, ahora sí quiero iniciar tratamiento. Entonces, es bien importante detectar esta enfermedad porque no es una enfermedad que solo nos haga sentir mal, que solo nos haga pasar un mal momento. Es una enfermedad que compromete directamente nuestra salud, que compromete directamente nuestro bienestar y que, por supuesto, yo creo que todos merecemos vivir una vida plena, una vida en paz, una vida tranquila. Entonces, pues me gustaría dejarlos nuevamente con la doctora Kena y después juntos los vamos a invitar a una alternativa que hemos desarrollado para detectar y enfrentar con un poquito más de facilidad el estrés. Cualquier pregunta, pues estaré atento. Muchísimas gracias y los dejo con la doctora Kena. Pues muchísimas gracias, Miguel. Realmente sí, efectivamente vivimos momentos bien difíciles. Creo que siempre el ser humano desde sus inicios ha vivido desafíos y justamente les decía hace un rato, eso es lo que ha facilitado o condicionado su evolución, pero hay momentos que son especialmente difíciles y este es uno de ellos. Y hoy más que nunca vivimos con niveles de estrés muy superiores a lo que podemos nosotros gestionar, niveles que ya nos llevan a sentir ansiedad, pánico, etcétera. Y nosotros merecemos una buena calidad de vida. Y pues sí, ya les platicaba Miguel algunas de las enfermedades y yo quisiera hablarles de algunas otras. También el estrés está muy relacionado con las enfermedades gastrointestinales, ya que muchas de ellas tienen que ver o estomacal y pues ha quedado claro, se ha investigado que la ira y la hostilidad incrementan una acidez en el estómago. Y entonces, bueno, pues también se ha observado que durante periodos de estrés crónico, ese aumento de noradrenalina hace que los capilares sanguíneos de la mucosa del estómago se contraigan y esto hace que se cierre la producción de mucosa y la barrera protectora en la pared del estómago se pierde y sin esta barrera, entonces el ácido clorhídrico que está en nuestro estómago puede ocasionar que incluso se vaya hasta los vasos sanguíneos y que origine úlceras pépticas, incluso úlceras sangrantes. También se ha comprobado que el estrés genera una tensión muy fuerte en los músculos que también propicia que tengamos colitis nerviosa y algunas otras enfermedades de ese tipo. También se ha investigado que el estrés está muy asociado con la obesidad, ya que el estrés produce cambios en los patrones de alimentación, porque pues cuando vivimos con estrés nos saltamos comidas, hacemos algunas restricciones en el consumo de alimentos y finalmente para después también tener algunos atracones. Y esto, bueno, pues hace que aumente el estrés, también hace que aumente el consumo de algunos alimentos generalmente ricos en azúcar, en alimentos grasos, en alimentos salados. Y bueno, pues ya que tenemos una cierta asociación positiva con estos alimentos, entonces cuando hay eventos estresantes que son incontrolables, pues necesitamos un apapacho, necesitamos una compensación y entonces es más fácil que se dé este fenómeno del atracón, ¿verdad? Y bueno, pues no solamente esto de lo que les hablaba Miguel, de esta inflamación que se da en todo el organismo, sino además que modifica también nuestras conductas. También, pues, se ha visto
que hay una relación entre el estrés y la diabetes. Y se dice que los fenómenos estresantes pueden propiciar que se desencadene la enfermedad y su desarrollo, y que en algunos pacientes sea muy difícil de tratar. También podemos encontrar que el estrés está muy relacionado con algunas enfermedades dermatológicas, como la dermatitis atópica, la psoriasis, la urticaria, la alopecia areata, entre otras. Y entonces, bueno, pues esto es porque se exacerba la liberación de glucocorticoides y pues como una respuesta emocional a los estresores, y esto pues impacta directamente en la piel. También está relacionado el estrés con la migraña, porque pues también lo que hace es que la migraña es el resultado de la constricción y la dilatación de la arteria carótida, y entonces pues esto hace que con el estrés se dé una tensión mayor que propicia sentimientos de ansiedad, de nerviosismo, de ira y de rabia, que dispararían también episodios migrañosos. También se dice que el estrés está muy relacionado con la fibromialgia, que es una enfermedad que cursa con un dolor crónico generalizado y que provoca rigidez muscular, fatiga crónica, trastornos del sueño, trastornos afectivos. Y bueno, pues aunque no queda muy claro pues la etiología, sí se dice que cuando hay fenómenos de estrés se exacerban todos estos síntomas. De modo que necesitamos cuidar nuestra vida y aprender a lidiar con el estrés. Les decía yo muy al inicio que no podemos vivir sin el estrés, pero que podemos aprender a lidiar con él, podemos aprender a tener la conciencia de nuestros propios recursos y utilizarlos para hacer frente a los desafíos que la vida nos presenta, y tenemos también la posibilidad de poder hacer algo cuando los desafíos nos rebasan. Y bueno, pues esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hace un ratito Miguel les decía que por esa razón hemos diseñado un taller para todos ustedes que ojalá nos acompañen y ojalá que nos ayuden a compartir esta información, orientado precisamente a resignificar el estrés y la ansiedad. Pues le voy a pedir a Miguel que nos explique un poco más acerca de este taller y ojalá que nos acompañe. Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctora Kena. Pues desafortunadamente sí, el día de hoy el internet nos está jugando una mala pasada. Veo que a mucha gente se le está cortando la transmisión. Creo que lo que podemos hacer es salir y volver a entrar si en algún momento tenemos algún problema. De cualquier modo, el StreamYard, en cuanto terminemos nuestra transmisión, si perdieron alguna parte, lo publicará en el Facebook de Kena y podrán volver a ver o a sintonizar la parte de la charla que hayan perdido, que lamentablemente no hayan podido ver. Entonces, bueno, pues les comentaba que en conjunto con la doctora Kena Estrada y la doctora Paola Bojorquez, doctora en psicología, pues hemos desarrollado este pequeño taller que con muchísimo cariño para todos ustedes y para toda la población, que se titula Resignificando el estrés y la ansiedad. Este es un taller que desarrollamos con el fin de brindarles información científica, información clínica actualizada sobre qué es el estrés, qué es la ansiedad, cuándo el estrés y la ansiedad son sanos, cuándo ya es patológico, cuándo tenemos que buscar un especialista de salud mental para enfrentar el estrés y la ansiedad, cuando ya tenemos o alguien de los que queremos puede tener un trastorno de ansiedad o ya una enfermedad consolidada, y sobre todo lo más valioso,
incluimos en nuestro curso 4 técnicas principales de desarrollo para poder enfrentar adecuadamente tanto los síntomas físicos como los síntomas psicológicos de la ansiedad. Entonces, es un taller que desarrollamos abierto al público, cualquiera puede ingresar. Es un taller que en sí mismo no es, por supuesto, un tratamiento para algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, es un taller que brinda estrategias muy eficaces que permiten tanto detectar la ansiedad en uno mismo como en otros, detectar cuál es la magnitud del problema y que además permite brindar estrategias de auxilio rápido que nos permiten mitigar nuestros propios síntomas de ansiedad y ayudar a otros a que mitiguen los síntomas de ansiedad. Precisamente desarrollamos este taller ante una necesidad muy importante de la mayoría de nuestros consultantes y de nuestros pacientes, que desafortunadamente con toda esta pandemia, con todo esto que estamos viviendo, están experimentando muchos síntomas de ansiedad y desafortunadamente en muchos casos están integrando un trastorno de ansiedad que ha meritado tratamiento. Entonces, pues esta es nuestra estrategia, esta es nuestra manera de enfrentar esto y pues que ponemos a su disposición el día de hoy. Y pues no sé si la doctora Kena quiera platicarnos sobre las promociones que tenemos. Muy bien, pues el taller es de 8 horas de trabajo. Comenzamos a las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, el sábado 10 de octubre, y tiene un costo de 1,000 pesos. Pero bueno, tenemos una promoción y el precio promocional es de solo 800 pesos. Ojalá que se animen a participar. Tiene una ventaja, bueno, muchas ventajas, pero una de ellas es que con su inscripción al taller se les envía una prueba clinimétrica en la que ustedes van a contestar y que se les evalúa para ver cuáles son sus niveles de ansiedad. Y al final del taller van a poder tener la retroalimentación y saber cómo está su ansiedad. Y luego, bueno, pues durante el taller vamos a tener algunas actividades terapéuticas, algunas actividades de afrontamiento que les van a permitir saber y aprender a lidiar con el estrés y con la ansiedad, y muchas explicaciones que también les van a permitir saber qué es lo que les sucede y cómo manejarlo de una mejor manera. Entonces, bueno, pues tenemos aquí toda la información. Con mucho gusto en mi página está toda la información, y si necesitan saber algo más, con mucho gusto estoy a sus órdenes y los esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Kena, y pues gracias a todos por habernos escuchado esta noche. Gracias por regalarnos un pedacito de su tarde de viernes. Voy a dar algunos saludos. Mireya García, un abrazo. Mónica Piedra, Naye Piris, qué lindas palabras, de verdad que te mando un abrazo y muchísimas gracias. Yo le digo también a Miguel. Patricia Noble, un abrazote. Gabriel Marín, aquí dice Nefertite Yasby López, también un abrazote. Elizabeth Castillejo, saludos hasta Poza Rica. Dice, se hace presente los veracruzanos. Claro que sí, Por pues bueno, supuesto, cómo quiero no. decirte que mis hijos son veracruzanos. Anabela Gómez, Dalia Larco, también hasta Poza Rica, y Alfredo, psicoterapia humanista, y a todos los que nos han escuchado el día de hoy, les mandamos un abrazo. Pues sí, creo que el internet no nos jugó bien el día de hoy, pero bueno, estamos aquí a sus órdenes y pues los esperamos. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta Hasta pronto. pronto. Bye.